Muchas gracias a Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Partido Morena, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, presidenta? Muy bien, Juan, con el gusto de estar aquí acompañándote y obviamente saludando a la audiencia. Pues los que estamos muy contentos somos nosotros. Varios temas. ¿Qué te parece si iniciamos con el proceso electoral que se vive tanto en el estado de Veracruz como en el estado de Durango, en nuestro país? Todos los años hay elecciones en México y ahora toca en estos dos estados. Así es, tenemos elecciones para presidentas y presidentes municipales en estos dos estados. Estamos hablando de Durango, 39 municipios, y en el caso de Veracruz, que es más grande, más de 212 municipios. La verdad que, Juan, muy contentos, muy entusiasmados. Creemos que en el caso de Durango es la gran oportunidad para que la cuarta transformación llegue al estado. Ya en realidad el año pasado, en la elección presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo candidata, aventajó a la candidata del PRIAN por más de 200,000 votos. O sea, no será la primera vez que se demuestre que ya hay una conciencia clara por parte de los duranguenses de distinguir muy bien lo que significa el PRIAN y lo que significa el proyecto de Morena y de la Cuarta Transformación. A ver, ahí en Durango es importante, Luisa María, porque pues es uno de los dos que le quedan al partido lagunero, que es el PRI, el Partido de Revolución Institucional. Ya nada más tiene dos estados, son Durango y Coahuila. Así es, que ahí está precisamente esta región lagunera, pero ¿por qué digo que es esa gran oportunidad y que haya esa conciencia? Por ejemplo, en el caso de La Laguna. A ver. Un problema histórico de agua contaminada. Gobiernos pasaron, priistas, panistas, nadie hizo absolutamente nada. Tuvo que llegar el presidente López Obrador a hacer una inversión, no sé, creo cerca de 14,000 millones de pesos en su gobierno. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum sigue con esas inversiones para resolver de fondo un problema tan elemental que es el agua. Entonces, esos son ellos. O sea, es el puro negocio, es el poder por el poder. Y por eso hoy pues, surge esta enorme posibilidad de ganar Gómez Palacio, de ganar Lerdo, de ganar la capital de Durango y todos los municipios, ¿no? Entonces creo que por eso hay tanto entusiasmo. Estuvimos la semana pasada ahí arrancando campañas, viendo también casos de nepotismo. En el caso de Lerdo, pues el presidente municipal no solo se ha reelegido, sino que ahora pues quiere dejar a la esposa, ¿no? Al buen estilo de pensar que los municipios les pertenecen a una sola familia. Entonces, la verdad que muy bien, vamos muy bien, tenemos buenas candidatas, candidatos jóvenes, muchas mujeres y bueno, pues con la posibilidad de hacer una campaña a ras de tierra, tocando puertas, como siempre lo hemos hecho, y como son las campañas de Morena. Quien es candidato de Morena sabe que es morralito, tenis, tocar casa por casa y eso, hablar directamente con la gente para ganarse su confianza. A ver, ahí en Durango, en la capital, el candidato de Morena fue aspirante a ser candidato a la gubernatura, pero por un asunto de paridad no quedó él, pero tiene mucho jale, ¿no? Sí, tiene mucho jale. El doctor Enríquez tiene un trabajo de hace tiempo. Es un médico que tiene muchos años trabajando todo el tema de cataratas, haciendo muchos programas sociales a ras de tierra, no solo en Durango, sino a nivel nacional. Es un hombre reconocido ahí en la capital y pues bueno, imagínate la posibilidad de en la capital ganar, ¿no? Porque también otras cosas hemos venido planteando. Es decir, por ejemplo, el símbolo del PRI y del PAN, que no dejan las prácticas antidemocráticas. Por ejemplo, la tarjeta madre. Tienen una tarjeta que le llaman la tarjeta madre, que como siempre solo activan cuando hay elecciones. Y entonces viene la elección y ahora sí hay dinerito en la tarjeta y solamente es algunos. Entonces, todo esto que hemos venido nosotros presentando como un proyecto de país, que son programas sociales para todos, universales, independientemente de por quién votes o si hay o no proceso electoral, pues ellos desconocen ese modelo y apuestan nuevamente, como en el pasado, estas prácticas antidemocráticas. Por eso, mi estimado Juan, creo que ya se van. Porque las personas consideras que en Durango pues ya no quieren más de lo mismo, del PRI, del PAN, van a una nueva opción que es Morena. Es una opción, hablas de los programas sociales que ya no son programas, sino son derechos porque son sociales. Constitucionales. Pero a ver, ¿y cómo le hace Morena para no recular en estos pasos? Porque hagamos un recuento, no de nuestro país, sino de todo el mundo y de las izquierdas. Nos podemos ir hasta
el siglo XVIII y la Revolución Francesa, parece que a veces no acabamos de comprender las lecciones que nos dejan en el pasado. Terminaron en Francia después de 1789 guillotinados. Acuérdate lo que pasó después de la Revolución Rusa que precedió a la nuestra, a la mexicana, en donde Stalin se convirtió en aquello por lo que lucharon a erradicar, en un zar, el peor de todos, tal vez. Y aquí en México los ideales revolucionarios pendientes. Por eso la Cuarta Transformación los retoma y los lleva a la mano. ¿Cómo aprender de esos errores del pasado para que la Cuarta Transformación no los repita? Estamos hablando de nepotismo. Ahí veíamos esta ley que envía el Ejecutivo, la Presidenta de México, y la avientan 3 años después de lo que propuso. Los legisladores. Por ejemplo, sí, ¿no? Los legisladores, pero hablando de un sentido de la Cuarta Transformación y de un, en caso de Morena, partido proyecto, porque también fueron legisladores de Morena. Claro, sin lugar a dudas. Yo creo que fueron legisladores de Morena en un contexto en el cual, para que pudiera quedar en la Constitución, pues finalmente se decide hasta el 2030. ¿Dónde está la congruencia y dónde realmente está el tomar decisiones en favor de la gente? La gente no le gusta que los familiares estén sucediendo los cargos de los presidentes municipales, diputados, gobernadores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos determinado? En el caso ya de la elección de este año en Durango y Veracruz, simplemente se aplica, no importa que esté para 2030. Nosotros no estamos llevando ningún familiar en la boleta. Y eso pues, requirió de hacer, obviamente, todo un trabajo de seleccionar en algunos casos donde se hubiese podido dar ese caso. Ahora bien, vamos a un Consejo Nacional. En el Consejo Nacional de Morena, que habrá de suceder principios de mayo, esperamos en las próximas semanas, vamos a hacer un planteamiento a todos los consejeros, consejeras, por parte de la dirigencia nacional, que mandate a la Comisión de Elecciones que en 2027 no habrá ningún familiar, es decir, aplicar esta legislación que está planteada para 2030, pero en nuestro caso, en Morena y en el ¿A nivel estatutario? A nivel estatutario y a nivel, sí, de acuerdo del Consejo. Entonces, eso obligaría ya a aplicarlo, lo que finalmente queda en la Constitución para 2030, a partir de 2027. En ¿Y qué pasa en las de este año? Perdón, Luisa María. Lo las mismo. De Veracruz lo mismo, lo hemos determinado desde la dirigencia nacional. No llevamos a ningún candidato familiar hoy en día por decisión de la Comisión Nacional de Encuestas y por la decisión de la dirección del partido. ¿Qué es lo que queremos? Pues que no nada más sea una decisión del partido, que esta decisión sea avalada también por el Consejo Nacional. Por eso lo vamos a llevar a consideración. Ahora, otro mal que nos vino a la memoria es el despilfarro. Hay acusaciones en contra de la senadora Andrea Chávez de actos anticipados de campaña. Y más allá de que haya transparencia y que se dé a conocer exactamente cómo se llevó este asunto en el que a través de unidades médicas puso su rostro en Chihuahua, en donde efectivamente hay un rezago por parte del gobierno del Estado en garantizar la salud, que es un derecho, no tiene por qué ser un privilegio ni una mercancía. Eso yo creo que nadie lo puede poner en tela de juicio. Pues el poner ahí su cara hizo que se dieran acusaciones en su contra de actos anticipados de campaña que culminaron la semana pasada en lo que yo llamo, Luisa María, un manotazo presidencial. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué opinas? Yo lo que creo es que este caso, que no es el caso de ella en particular, sino en general, nos da o nos abre una necesidad fundamental en nuestro movimiento, que es poner reglas claras. Y establecer con claridad algo que ya sabemos. Todos los que formamos parte de Morena y de este movimiento de transformación tenemos una obligación ética y moral, que es cuidar a Morena como vehículo de transformación y el proceso de transformación que estamos viviendo. Eso significa nunca perder la mística, nunca perder de vista que la idea de crear este partido es llegar al poder para beneficiar a la gente, en beneficio del pueblo. No hay otro objetivo, no hay un objetivo personal, no hay un objetivo Por eso tienen de esa otra cantidad naturaleza. de votos en Morena, Exacto. Luisa María. Pero Eso si es se lo ven que ese nos ha tipo de llevado. detalles, Andrés Manuel dijo, me acuerdo perfecto, cuando alguien se promociona mucho, uno tiene que preguntarse ¿qué empompo? Más allá del significado directo, ahí está haciendo una clara crítica a este tipo de acciones que vimos de una representante de Morena en Chihuahua. De acuerdo. Entonces, ¿de qué se trata? Que también habrá de plantearse en el Consejo, hablando del Consejo Nacional de Morena. La idea es tener reglas claras.
reglas claras respecto al comportamiento que podemos tener como aspirantes para 2027, por ejemplo, de la promoción personal, qué se vale, qué no se vale, cuándo es válido hacer este tipo de promoción y cuándo no. Pero no solamente el tema de promoción, en general, todo lo que tiene que ver con ostentaciones, con todas estas acciones que pueden ser totalmente contrarias a nuestro movimiento, es el momento de decir, estas son las reglas. Aunque tenemos los estatutos, ser mucho más claros en en un establecimiento de reglas claras y concretas sobre lo que se puede y lo que no se puede, o lo que se debe o no hacer, como no solo aspirantes, sino como militantes, como representantes también, diputadas, diputados, senadoras, senadores, o presidentes municipales o dirigentes del partido. Claro. Entonces, es un momento que nos va a permitir nuevamente regresar al origen, regresar a nuestros estatutos para plantear con claridad las reglas del juego y que las reglas sean parejas, porque otra parte importante tiene que ver con la unidad, y la unidad se preserva cuando hay reglas claras, cuando hay piso parejo. Está bien que tú quieras contender a tal responsabilidad, yo también, que no sea el dinero o cuánta cantidad de recursos o inversión le estás poniendo la que se determine, sino el trabajo casa por casa, el convencer quién es el mejor representante de Morena para determinado cargo. Y eso se puede establecer si con claridad todos decimos esto se vale y esto no se vale. Pues se evitan lo que se llama operación cicatriz en política, porque Pues sí. el chiste es no llegar a ella. Sin Presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, hay unidad en este momento en el partido. Sabemos, entendemos que siempre hay diálogo y que siempre hay inconformidades y que a través de este mismo diálogo se solventan, pero hay unidad después de lo que pasó con la gobernadora de Veracruz, que se opuso a que Miguel Ángel Yunes Márquez fuera miembro del partido, que terminó no siéndolo. Pero fíjate Sí. qué interesante, o sea, sí hay unidad. Yo lo que plantearía es, hay unidad porque hay altura de miras, porque sí he entendido por parte de los dirigentes de Morena que por encima de ellos está la transformación y está el proyecto de país. Entonces hay unidad, y claro que muchas veces hay diferencia en las visiones porque hay mucha pluralidad en nuestro movimiento, no hay un pensamiento único, y eso está bien, que haya discusión, que haya diferentes puntos de vista, pero sobre todo que haya un órgano, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que sea el que dirima cualquier tipo de diferencias. Está el caso de Yunes, bien lo planteas tú. Bueno, pues no estuvo de acuerdo la gobernadora, pero por el otro lado había quienes decían, bueno, pero apoyó en la votación. Finalmente la comisión toma una determinación y dice, a ver, en Morena hay estos estatutos, si él pertenece a otro partido político, tan es así que queriendo estar en ese partido está en la idea de impugnar la decisión de ser expulsado, pues entonces no tiene cabida en el movimiento Morena. Y la comunicación es fundamental cuando estamos hablando de un movimiento, más allá de un partido. Tienen un blog. Luisa María Alcalde, sí, presidenta de Morena, lo acaban de estrenar, ¿verdad? ¿De qué va el blog? Están justo hablando sobre estos estatutos, sobre estos principios, sobre esta mística, sobre aquello que pues hace que los mexicanos en su gran mayoría voten por Morena. Sí. Les están recordando, va por ahí, señores, no se mareen. Va por ahí. ¿Es una medicinita para evitar el mareo? Pues mira, siempre hay que estar recalcando, rescatando nuestros principios y que todo mundo tengamos los pies en la tierra. Aquellos que le eviten, pues esos que se vayan a otros partidos. Aquí de lo que se trata es de formar realmente un equipo que pueda continuar con lo ya impulsado por el presidente y por la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en día. Entonces, este programa pues es La Moreniza, es un podcast y nos ayuda a estar hablando cuáles son las acciones que tenemos enfrente, las tareas del movimiento, por ejemplo, pues ahora que estamos afiliando, las tareas de afiliación, las tareas de construcción de comités de base, el periódico Regeneración, qué está sucediendo con todas las acciones de la Cuarta Transformación. Entonces es un espacio interno que nos permite eso, estar discutiendo las tareas que tenemos dentro de Morena. Y se transmite en las redes sociales del partido, ¿verdad? Así es. Ahí está. Oye, van a hablar sobre la apología al delito, los narcocorridos. Es que ayer se me hizo rarísimo, pero se presentó una iniciativa para prohibirlos. En Morena, pues
Jamás dicen, la prohibición no nos lleva a nada, la prohibición no funciona, porque además ni sirve, ¿no? O sea, Eso. prohíbe el narcocorrido, la música que hace apología del delito, cualquier otra expresión artística, la gente lo va a seguir consultando. Eso. ¿Por qué camino hay que Eso, seguir? bueno, el presidente decía prohibido prohibir, ¿no? Que es así, en una frase creo que muy, muy claro sobre que el proceso para cambiar las cosas es transformar conciencias. No es la imposición desde arriba y que ahora vamos a prohibirlo. No, es hacer conciencia de qué significa que los contenidos de la música regional mexicana, de los narcocorridas, tengan un impacto negativo en la sociedad cuando hacen apología a las drogas, al machismo. ¿Viste lo que pasó en Texcoco, Luisa Sí, María? sí, ¿Sabes sin qué es lo que duda. pasó? Que como una sustancia y el síndrome de abstinencia a ella. Fueron a escuchar violencia, no les dieron su dosis de violencia en música y entonces decidieron ejercerla a ellos. Bueno, pues Ahí todo está. esto nos debe llevar a esa reflexión, es decir, en efecto, debe haber una promoción y un impulso de nuevos contenidos, no solamente en la música, también en las series, Claro. ¿no? O sea, en la televisión, en fin. Entonces, pero esto tiene que ser a través de promover otro tipo de contenidos, de hacer conciencia de lo que implican estos contenidos, pero no a través de la prohibición, porque al final esa no es la salida pues que nos va a llevar a que esto se vaya disminuyendo. Entonces, pues bueno, también es un claro ejemplo de que en Morena hay diferentes voces y que es interesante que se den estos debates que antes no se daban. Y sobre estos debates y sobre Morena, el presente, el pasado y el futuro que viene, ¿tiene la capacidad del partido y sus integrantes de poderse mirar al espejo y ver el reflejo auténtico que tienen y no ver un reflejo de lo que quisieran ver? Luisa María. Yo creo que sí, yo creo que siempre, por lo menos ahora, hay una posibilidad también de ser autocríticos, de siempre estarnos regresando a los orígenes, de siempre regresarnos al objetivo mismo de la transformación y también de reconocer si en algunos casos hay errores. Entonces, me parece que estamos en un movimiento y en un momento histórico. ¿Por qué? Porque estamos consolidando lo que rápidamente es un movimiento y un partido que pues ha venido creciendo de manera rapidísimo, vertiginosa, ¿no? además, O sea, de que fueron partido que ganaron todo, pasaron exacto. 2 años. Y entonces eso también 3. requiere pues de una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad siempre de estar en vigilancia de qué sucede con los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, los dirigentes a todos los niveles, cuáles son estos comportamientos, si hay un comportamiento indebido o que es contrario a nuestros principios, poderlo procesar a través de nuestros órganos internos. Entonces, eso es en lo que estamos ahora. Ahora, también consolidando un movimiento que ahora abre sus puertas y cada vez es más grande, por ejemplo, a través de la afiliación. Estamos diciendo, vengan aquellos que se consideren de este movimiento afines a Morena, son bienvenidos, porque Morena no es de nadie, no es de la cúpula tal, no es de tal gobernador en tal estado, no, Morena es un vehículo de transformación y es del pueblo de México. Nos queda medio minutito. ¿Dirías que la Cuarta Transformación es el pueblo de México? ¿No es un partido, no es un político, no es un sexenio? La Cuarta Transformación es un proyecto, es un proyecto de país que hoy impulsa o que hoy está al frente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y que inició con el presidente López Obrador y que por supuesto pues está alrededor del proyecto que es Morena. Morena, la esperanza de México.